Esto es Cabildeo Digital. Nuevamente en este espacio de lucha libre, esta vez va a ser un encuentro a 2 rounds. Estamos con Alejandro Almaraz desde Cochabamba. Muy buenas tardes, Alejandro, un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas tardes, Zulema, el gusto es mío. Y también estamos con Erika Brockman, esta vez Erika desde La Paz. En esta oportunidad vamos a hablar de la crisis en democracia o las crisis en democracia, que a esta altura parece que son varias. En el primer round vamos a conversar con Alejandro Almaraz para conocer cómo él está evaluando este proceso y qué factores está detectando en la actual coyuntura que pueden estar configurando lo que hace unos momentos Erika calificaba como una multicrisis. Alejandro. Bueno, creo que es muy evidente que no solamente nuestra situación política, sino nuestras vidas, las de nuestra sociedad y más allá de nuestro país, a escala global, están muy fuertemente afectadas por la pandemia, por el coronavirus, que tiene pues unos efectos insospechados desde nuestra cotidianidad, desde las cosas más pequeñas, afecta nuestros hábitos, nuestra cultura y por supuesto también nuestra realidad política, en el caso de Bolivia, dilatando una situación muy delicada que es la de esta transición originada en octubre y noviembre del año pasado de recuperación democrática. Este trance tan delicado pero tan importante de recuperar nuestras más elementales y básicas instituciones democráticas a partir de o por medio de un proceso electoral, ha quedado pues indudablemente afectado por la pandemia, que ha obligado ya a una postergación de las elecciones y es posible que obligue a una segunda postergación. Esto crea pues cierto malestar, cierta incertidumbre que se suma al malestar muy complicado de la pandemia misma. Entonces nuestra situación es particularmente delicada porque no estamos logrando esa recuperación democrática a la que nos encaminábamos en octubre y noviembre por esta razón de fuerza mayor tan evidente, tan dramática que es la pandemia, pero junto a eso sufrimos pues sobre todo el incremento de las muertes, ¿no? Y una situación creciente de vulnerabilidad que a muchos, y estoy seguro, les hacen quitar de su agenda el tema de las elecciones, de la política, de la recuperación democrática, con todo lo importantes que son, y está muy claro que para la sociedad boliviana son cosas importantes porque lo demostró con su movilización masiva el año pasado. Pero el problema es que hay gente que está comenzando a morir en las calles, en La Paz, en Cochabamba, y eso ciertamente es más grave todavía. ¿Tú crees, Alejandro, que en esas condiciones
pues la agenda electoral debería ajustarse, que es pronto el 6 de septiembre, como sostiene, por ejemplo, el gobierno? Yo me inclino a pensar que sí, ¿no? Que sí. Desde ya, escuchando con más atención de la que solemos darles a los especialistas, a los científicos, ¿no? Que nos puedan hacer exposiciones lo más objetivas y lo más serias posibles. Por supuesto que sí, tenemos que escucharlos a ellos, pero con lo que tenemos a la mano como elementos de juicio, que valoren científicamente la pandemia, yo creo que cabe pensar en que es necesaria una nueva postergación. He escuchado ayer las declaraciones que ha hecho al respecto la presidenta Áñez, y me ha parecido algo razonable, absolutamente razonable. Ahora, el problema es que la presidenta ha lesionado muy sensiblemente su credibilidad a partir de esta decisión tan desafortunada de postularse, ¿no? Es algo que yo he lamentado profundamente. Creo que habíamos muchos que, sin tener precisamente proximidades políticas con la presidenta, esperábamos otra cosa de ella, ¿no? Algo más consecuente con el mandato que ha recibido en condiciones tan dramáticas. Y claro, eso está afectando su credibilidad. Pero si se trata de su posición misma, yo la encuentro plenamente razonable. Una elección tiene que ser una ocasión de participación lo más amplia, lo más consciente posible de la gente. Esto significa que los candidatos tienen que dar sus propuestas, tienen que debatirlas, la gente tiene que escuchar eso varias veces, en lo posible tiene que participar en los debates, tiene que estar bien informada, convencida para emitir su voto, y eso no parece que se pueda lograr en una campaña menos que a medias, cosa que se podría hacer con cuarentenas más o menos rígidas. La misma abstención puede crecer muchísimo en el acto electoral. Entonces, si velamos por un acto eleccionario participativo y por lo tanto democrático, por lo que se ve hasta acá, insisto que los científicos pueden darnos informaciones nuevas, pero con lo que se ve hasta acá me parece razonable pensar en una nueva postergación. Alejandro, esta posibilidad que, bueno, tú estás adhiriendo en base de lo que acaba de decir en la víspera Yanine Áñez, ¿tú crees que es posible en un contexto de tensión que tú lo vives seguramente mucho más que nosotros en Cochabamba, tensión con una fuerza política que sigue siendo importante como es el movimiento al socialismo? ¿Te refieres a la tensión que pueda crear la postergación, una nueva postergación? Claro, porque ellos están presionando porque las elecciones sean ya nomás el 6 de septiembre, ¿no? Bueno, sí, aunque hay que subrayar que que ya hace buen tiempo, yo diría desde antes de su caída del gobierno, desde antes de la fuga de Evo Morales, había perdido cohesión, parece ser que la va perdiendo cada vez más, ¿no? Que no se puede hablar de una sola posición, por un lado, y por otro lado creo que hay que aspirar a la búsqueda del consenso, incluyendo al propio MAS, pero no quedarse solamente en los partidos políticos. Es bueno escuchar a las demás fuerzas e instituciones de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que en su generalidad la gente va a comprender que la elección a la que vamos, por las muchas expectativas que unos y otros tenemos en ellas, tienen que ser un acto democrático con la mayor participación posible. Y yo, en todo caso, tendría confianza en la actitud del Tribunal Electoral.
¿no? Yo creo que este tribunal, y esa es una de las grandes ganancias de octubre y noviembre, tiene una actitud básicamente adecuada al desafío que está confrontando, tiene idoneidad para cumplir esa función. Yo creo que abrirá los espacios de búsqueda del consenso para que se tomen las decisiones sin mayores tensiones, sin mayores conflictos, pero en todo caso, o en último caso, sepamos que hay fuerzas profundamente enemistadas con la aspiración democrática de la sociedad boliviana, ¿no? Si tuvo que ocurrir lo que ocurrió en octubre y noviembre, que se produzca un enorme levantamiento ciudadano, es pues porque había una voluntad autoritaria y nefasta instalada en el poder político. Y si aquella vez fuimos capaces de derrotar el proyecto autoritario, yo creo que lo podremos volver a hacer, de ser necesario. Pero es válido en primera instancia buscar el consenso, y yo francamente creo que se lo puede encontrar, inclusive con una parte del MAS que no es la que está jugando a recuperar el poder a base de meter bombas, dinamita y otra vez buscar la muerte y la sangre. ¿Tú consideras que el Tribunal Supremo Electoral debería ser el escenario para este consenso más amplio y que vaya más allá de los partidos políticos que estás proponiendo? Sí. Yo creo que la entidad idónea, a partir de sus mismas atribuciones y funciones legales, para esta búsqueda de consenso es indudablemente el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Empezando otra vez por el hecho jurídico de que no se puede desarrollar el proceso ante el que estamos sin la participación de la autoridad encargada de conducirlo. Pero luego, porque me parece que más allá de observaciones y de críticas que puedan haber, es un órgano merecedor de una confianza básica, ¿no? De unos y de otros, como se ha mostrado en el hecho de haber podido acordar, por lo menos con gran parte de los actores políticos intervinientes, la fecha del 6 de septiembre. Entonces, con ese antecedente, yo creo que sí, que este tribunal es el que tiene que sentar a todos los actores, los más directamente involucrados como los partidos, pero también los otros, ¿no? Organizaciones sociales, instituciones de distinta naturaleza, para llegar a un consenso en este asunto tan importante para todos. Alejandro, nos has advertido que tienes otra reunión virtual ya para el cierre, y antes de entrar a dialogar con Erika, que ha estado atenta a todo lo que tú has planteado, te consulto finalmente. ¿Tú crees que podemos entrar a un momento de alta conflictividad, dadas las tensiones que se generan, por ejemplo, desde los espacios que domina el MAS, el trópico de Cochabamba, por ejemplo, Yapacaní, Caracara es un ejemplo de aquello, u otros escenarios, y especialmente la Asamblea Legislativa Plurinacional? Yo creo que no. Y subrayo que yo creo, no en una no hay que temerle al MAS, entonces. Sí, no hay que temerle al MAS, porque los hechos recientes nos han demostrado su creciente debilidad. Si han levantado el bloqueo en la zona sur, en Cochabamba, ha sido porque si no lo hacían, a los 2 días lo iban a levantar la gente de la propia zona sur. Y si no ha habido un bloqueo nacional de caminos fuerte, no ha sido porque no quisieran, esa ha sido su aspiración sentidísima, ha sido porque no han podido, porque mucha gente que en años anteriores estuvo casi constantemente adherida a las convocatorias del MAS, no está dispuesta
a seguir con esas sus instrucciones. Y es fácil de darse cuenta por qué. Entre las muchas razones está el hecho de que no es pues aceptable que un líder, ¿no?, convoque a su gente a arriesgar la vida poniéndose él a buen recaudo en el primer momento a miles de kilómetros en otro continente. El hombre el cobarde de Evo Morales, se fue a México y desde México mandó a la gente a jugarse la vida, a matar o morir. Eso no es aceptable. Para los bolivianos no es aceptable. A los bolivianos no nos gusta este tipo de cobardías, ¿no? Y Evo Morales, si algo ha sido a través de su trayectoria política, ha sido sumamente cobarde, ¿no? Y bueno, hay otras razones, las dudas que merece este proyecto político, si es que puede llamárselo así, sus lamentables resultados, el hecho de ser un país inerme, absolutamente desvalido ante una crisis sanitaria, después de las enormes disponibilidades que se tuvieron para superar estas deficiencias en el Estado boliviano. Entonces el MAS no tiene fuerza, a mi juicio, ni fuerza en la calle, en la movilización, ni fuerza electoral. No hay que tenerle miedo, se lo va a derrotar cuantas veces sea necesario en las calles y también en las ánforas. Pero claro, tampoco hay que caer en la trampa de una confianza que desvíe el tratamiento de los conflictos principales hacia otros secundarios, que la oposición no caiga en una crisis de canibalismo y se abalancen unos a otros a devorarse, haciéndole prácticamente la campaña al MAS, ¿no? Por supuesto, no creo que debamos confiarnos, pero sí sentirnos seguros de nuestra fuerza democrática frente a quienes quisieron dejarnos sin democracia. Muchísimas gracias, Alejandro, por participar en esta primera etapa, en esta primera parte de Lucha Libre. Ya vamos a tener oportunidad de contactarte en otro momento, ojalá con más tiempo y para un diálogo más directo con quien resulte tu interlocutor en este espacio. No sé si para el cierre quieres dejar algún mensaje. No, simplemente pues despedirme. Es un gusto para mí siempre estar en Cabildeo y cuando se dé la oportunidad pues con muchísimo gusto estaré para seguir conversando. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora ya hablamos con Erika Brockman. Erika, gracias por acomodarte a este formato de lucha libre. Has estado tú en varias oportunidades compartiendo con nosotros. Bueno, Alejandro ha dicho muchas cosas que creo que son muy relevantes. Una de esas cosas es pues la necesidad de generar un espacio, un compás de espera en perspectiva de la fecha de las elecciones y digamos no entrar en esta dinámica de discutir qué es primero la vida o el voto, sino un poco entrar en razón política. ¿Qué piensas de aquello? Muy buenas tardes, Zulema. Realmente un gusto poder compartir contigo en Lucha Libre y con Cabildeo. Y ante todo con Alejandro, al que le hago llegar, bueno, a la distancia, un saludo. Creo que todo es a la distancia hoy día. Y decirte que el tema que tú estás abordando en este programa es crucial. Es crucial porque estamos viviendo una lógica binaria, una cosa o la otra, como si todo fuese absolutamente dicotómico, antagónico. Y la verdad que es el tiempo más bien de buscar el encuentro entre los grandes dilemas que tenemos y resolverlos de una manera lo más razonable posible. Yo lo que puedo decirte es lo siguiente.
Es importante buscar espacios de diálogo y él ha señalado con muchísima pertinencia que debe ser el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, el espacio donde puedan encontrarse los distintos actores, toda vez que se ha demostrado que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se está dando una pelea absolutamente infantil e irresponsable, un carteo mutuo en el cual no se están buscando verdaderas soluciones al problema. Tengo varios criterios al respecto. Creo que es importante que el Tribunal Supremo Electoral empiece a sembrar cada día más certidumbre de que él va a generar las condiciones para que la gente pueda asistir a la votación de una manera confiada. ¿Tú crees posible una postergación o necesaria, al menos una postergación como la que ha planteado Jeanine Áñez, de 1 o 2 meses para cerrar este año tan difícil para el país y para el mundo, de una crisis evidentemente política, democrática, cruzada por la pandemia del coronavirus? Todo es posible, Zulema, pero hay un tema que hay que señalar. Si la presidenta cree que cuanto más tiempo se extienda la elección va a tener algún tipo de rédito electoral y político, porque hoy día evidentemente la gente, como ella misma ha calculado y ha señalado, está pensando solamente en el tema de la salud y está descuidando realmente su interés en la elección, porque está agobiada por las urgencias del momento. Sin embargo, lo que yo puedo decir es de que cuanto más tiempo pase, también se erosiona muchísimo más la institucionalidad de un gobierno que ha lastimado tremendamente el concepto de la transición a partir de la candidatura de Jeanine Áñez. Una candidatura que ha crispado los ánimos y que ha cerrado las puertas para que se constituya precisamente el Ejecutivo, el espacio de concertación y el espacio de resolución de los conflictos y de los temas que confrontan a los órganos de poder del Estado en este momento. Lo que yo te quiero decir, Zule, es que es importante que la presidenta, en lugar de mandar una carta en ese momento pidiéndole un estudio epidemiológico al órgano legislativo, que de hecho está ya conspirando hace mucho tiempo con obstaculizando una serie de decisiones que son cruciales en este momento de emergencia, deberían haber recurrido más bien al Ministerio de Salud y al propio Tribunal Supremo Electoral para informarse y compatibilizar los criterios científicos y los criterios de salud pública con los criterios electorales. Existen hoy día una serie de protocolos que han sido recomendados para elecciones en tiempos de pandemia y bueno, yo creo que es importante de que ambos dialoguen y es el espacio para que en el curso de los 10 días siguientes se proponga una propuesta, o sea, una fecha que pueda ser de consenso del propio Tribunal Supremo Electoral en base a este diálogo, que sea visible ante la población, saber que ha habido este diálogo y hay un informe. El órgano legislativo difícilmente va a poder establecer un informe epidemiológico, toda vez que poco o nada le está interesando en este momento lo que sucede con la pandemia. Entonces, creo que hay cartas que no se están jugando de una manera adecuada. Y esto siembra 2 miedos. El otro día planteó la teoría de los distintos miedos que nos genera la multicrisis. Y el miedo fundamental es salir a las elecciones, la incertidumbre política y por el otro lado el miedo a la pandemia. Son 2 miedos que están confluyendo la incertidumbre económica a la gente, que son muy peligrosos y que hay que tratar de disiparlos simultáneamente, no agudizar uno en desmedro del otro. Y en ese sentido es importante este diálogo que señalaba Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Salud, OPS y obviamente el órgano ejecutivo. Y mucho mejor si se suma el legislativo. Bueno, tú que has sido parlamentaria, que conoces los mecanismos y que además has seguido de cerca, digamos, la nueva dinámica establecida en la Constitución Política del Estado, creo que a esta altura está claro que no amerite este carteo, sino que la presidenta haga llegar observaciones puntuales a la ley que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional para no generar este empantanamiento en la aprobación de la ley. Claro, toda ley que es observada tiene que dar los motivos. En este caso ha planteado más bien una propuesta para que el legislativo haga algo que no está
en condiciones de hacer, lo cual en lugar de facilitar el proceso lo está obstaculizando. Podía haber aprovechado estos 10 días que tiene antes de observar o vetar la ley y remitirla y devolverla al órgano legislativo. Debía haber aprovechado en lo que yo señalo, que es este diálogo y el munirse de una serie de argumentos científicos y que tienen que ver con la salud pública para que el órgano legislativo pueda considerar un plazo un poco más flexible. En todo caso, lo grave es de que no se promulgue una nueva ley. ¿Por qué? Porque si no quedaría vigente la otra, que está dando pie a que haya un vacío constitucional respecto al funcionamiento de los órganos del Estado en este momento. Porque si no se aprueba a tiempo esta ley, la que dispone arbitrariamente el 2 de agosto como fecha de elecciones, va a seguir estando vigente. Es mucho mejor, y creo si hubiese un ánimo, digamos, conciliador, tener una ley con una fecha y a la luz de esta dinámica tan imprevisible de la pandemia, poder ser flexibles para modificar algo más o hacer los ajustes necesarios para ello en términos de los protocolos de sanidad para las elecciones. Pero lamentablemente no veo esa predisposición y se están generando una serie de trincheras entre el legislativo y el judicial y el ejecutivo, y ojalá que el Tribunal Supremo mantenga la distancia a estas turbulencias que están entre los órganos, porque creo que es el último pilar, como alguien decía el otro día, de la catedral del Estado, que nos puede garantizar un proceso de elecciones lo más participativas posibles, donde se disipen los miedos a la pandemia y donde se apliquen todos los protocolos de seguridad que recomienda la OPS en elecciones. Bueno, ya se ha dicho, lo ha dicho también Alejandro Almaraz, aquí la gente se está muriendo en las calles, o sea que hay un sentimiento de que en estas condiciones, en periodo de pandemia de coronavirus, nos estamos jugando la vida. Pero ya como analista política, ¿tú puedes decir también que nos estamos jugando la democracia, Erika? Así es, yo creo que hace rato que está en juego y en riesgo la democracia. Si bien hemos tenido una salida política bastante forzada para poder revertir el daño que ha producido la cadena de actos anticonstitucionales a las que ha llevado el MAS, porque no ha sido un solo, ¿no? El fraude no nada más que es el cherry de la torta, de una torta bastante perversa y engañosa. Entonces han habido muchos actos previos que han descompuesto el escenario democrático, que han vulnerado la democracia, y en esa medida es obvio que cuanto más se dilate el proceso político, más en vacío vamos a quedar y el propio gobierno se ha de desgastar y se van a dar estos giros que tiene la opinión pública y el estado de ánimo de la gente, ¿no? Que puede hoy día estar muy confiado en el proceso de transición, pero mañana al rato que desconfíe pueden actuar de cualquier manera imprevisible. Y decir también que el hecho de que el MAS esté actuando a distintos niveles es sintomático. Tiene una ala dura que está amedrentando en el territorio con focos que evidentemente, como dice Alejandro, no están causando mayor respuesta, no están generando respuesta ni respaldo, pero también tiene el ámbito institucional y también tiene el ámbito internacional. Entonces es una fuerza que es real y tiene además una base creyente que puede creer absolutamente todo si el líder se lo dice. Es una base creyente casi religiosa, porque se cree sin absoluto tipo de reflexión, se cree en lo que dice el líder y lo que dice el MAS, que el coronavirus están en las antenas y no sé qué, que se abusa de la ignorancia de una manera más colonial y señorial y además de discriminación con sus propias bases. Entonces, lo que yo puedo decirte al respecto, que esta actuación del MAS a distintos niveles o puede estar potenciando su núcleo duro o por otro lado también está generando un gran rechazo en toda esa sociedad que se rebeló frente al arbitrio y a la discrecionalidad de un presidente que quiso ser dictador, que quiso convertirse y consolidar nuestra democracia en una dictadura.
¿Qué temes más en perspectiva de que efectivamente se llegue a un acuerdo político saludable digo en términos globales, saludable realmente para enfrentar la crisis sanitaria, pero también saludable para salir de la crisis democrática? ¿Qué crees más como peligro? Digamos que sí se llega a un acuerdo, se van a elecciones el 6 de septiembre o un poquito más allá. En estas condiciones, ¿cuáles son los peligros mayores? ¿La abstención, la deslegitimidad del proceso democrático, los focos de violencia que el MUD pretende activar? ¿Cuáles son los riesgos mayores? Yo creo que el riesgo mayor en este momento, toda vez que hemos apostado a un nuevo proceso electoral, es que la gente no vaya a participar en el proceso electoral. Ese es un riesgo mayor y además que yo temo que si no se genera una información adecuada por parte del Tribunal Supremo Electoral y no se generan las bases de confianza de que se están tomando todas las medidas sanitarias que recomienda el organismo que se llama la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que sí se lo está haciendo, pero si no lo comunica, la gente va a ir sembrando este temor respecto a ir a votar. Y lo va a hacer, además, la gente de la clase media, la gente que está informada, la gente que es más sensible a los miedos en esta naturaleza, y más bien el MAS va a contar con una base absolutamente ciega y irresponsable que sí por ahí puede ir a votar y generar una gran distorsión respecto a la voluntad ciudadana. Eso a mí me da miedo. Por eso es que, sin entrar en dicotomías y en posiciones binarias, es importante este diálogo entre los científicos, el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, los propios órganos legislativo y ejecutivo que hoy día están mandándose cartitas de una manera muy irresponsable, a mi modo de ver. Bueno, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Romero, ha dicho hoy que la fecha de las elecciones que ha propuesto en su proyecto de ley ha estado definida en base a los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, que han estimado que el mayor pico de la pandemia será en junio. ¿Tú confías en esos reportes? Mira, si analizamos los tiempos en el que se ha realizado esta consulta a los distintos organismos políticos para tomar la definición del 6 de septiembre, o del 6 de septiembre, me doy cuenta de que se ha cruzado con la semana y el mismo momento simultáneamente con la aceleración del pico de la pandemia. O sea, hace 2 semanas, cuando se dio ese acuerdo y se lo comunicó, ese mismo fin de semana hubo una subida muy preocupante de la pandemia. O sea, ha coincidido una semana de acuerdos políticos, de acuerdos serios del Tribunal Supremo Electoral, justamente con el despertar y el aceleramiento de la pandemia, el agravamiento. Entonces, creo que ha habido ahí un pequeño desfase que es impredecible en las condiciones actuales de la pandemia. No puede haber epidemiólogo en este momento que pueda asegurar absolutamente nada. Sin embargo, creo que esos 2 elementos habría que conciliar nuevamente a la luz de lo que está ocurriendo estos días. Y ojalá que la pandemia, si llega a su máxima nivel en julio, tendríamos 1 mes y medio para que la gente ya madure una decisión. Pero es importante que el tribunal mande señales muy claras y contundentes para que la gente no tenga miedo para acudir a votar y no gane el terreno de quienes quieren postergar la elección lo más posible, ¿no? Erika, ya para el cierre, el otro día un jurista, el doctor Orías, ha dicho que lamentablemente siente que el Tribunal Supremo Electoral está acechado por los otros poderes y que no se está respetando la autonomía que se debería respetar para la toma de decisiones. ¿Crees tú que la fecha de la elección y el proceso para que éste sea transparente, para que éste sea legítimo, para que éste sea participativo, debería estar absolutamente en manos del Tribunal Supremo Electoral y que debería haber un espacio para que esta instancia, el organismo electoral, en realidad termine definiendo la fecha? Mira, yo creo que el organismo electoral sí tiene la potestad, de acuerdo a ley, a definir la fecha,
pero lo que no puede es definir el tramo y el periodo de tiempo, el lapso, el rango de tiempo en el cual tiene que estar esa fecha definida. Y hoy día estamos precisamente frente a plazos muy rígidos. Se ha optado por los plazos de 2 de agosto, que era el último que ellos mismos se habían puesto. Después se ha optado por este otro plazo. O sea, la ley tiene que ser la que defina aquello. Pero el organismo electoral, que todavía tiene la credibilidad y idoneidad, debería ser algo quizás más proactivo para mostrar estos esfuerzos que se están realizando para conciliar la gestión electoral con la gestión de la salud pública en un momento de pandemia. Hay, como te decía, existe una serie ya de propuestas muy concretas, medidas protocolares y de diseño y de presupuesto para definir todas las actividades pequeñas que son antes, durante y después de la elección para minimizar los riesgos de la gente que se involucran, ya sea en tareas y actividades muy concretas, sean de alto riesgo, mediano riesgo y de mínimo riesgo. Y para todo ello hay dispositivos muy concretos que se están aplicando en distintos países donde hay elecciones nacionales y que aparentemente no se pueden postergar más allá del próximo año. Porque también lo ha dicho, y creo que ahí sí me sumo al criterio del doctor Alarcón, de que estas elecciones tienen que sí o sí realizarse este año, no pueden postergarse para el próximo año. Y muchos otros piensan que constitucionalmente entraríamos ya en una zona tremendamente riesgosa desde el punto de vista constitucional si es que no logramos aplicar, realizar las elecciones en el año 2020. Bueno, Erika, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, por compartir con nuestra audiencia y por supuesto todos esperamos que los actores que tienen que ver con las definiciones políticas pues generen consenso, pero que también tomen en cuenta el criterio de la ciudadanía como lo ha planteado Alejandro Almaraz. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Así es. Muchas gracias, Zule. Y bueno, creo que mi conexión ha sido medio precaria, pero espero que realmente se haya podido entender el mensaje. Es evidente, hay que buscar espacios de concertación y el tribunal tiene un gran desafío para demostrar su importancia. Te hemos escuchado exactamente, Erika, te agradecemos y pues nos despedimos de la audiencia en este espacio de Lucha Libre hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Este informe ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.